Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a este webinar de neuroeconomía conductual y patrones de consumo en tiempos de crisis. Este webinar será dirigido por el profesor y doctor Juan Diego Sánchez. Mi nombre es Daniel Fonseca, actualmente me desempeño como director comercial de los programas de educación ejecutiva de la Universidad LID. A nombre de la Universidad LID y nuestro decano Fernando Campo, queremos darles una cordial bienvenida y a conversarles que somos para quienes no nos conocen, somos una universidad completamente autorizada por el CONESUB, el Ministerio de Educación Pública. Nuestra oferta académica, tenemos bachilleratos, maestrías, educación ejecutiva, tanto a nivel de cursos cortos como a nivel de especialidades. Actualmente, el doctor Juan Diego Sánchez es actualmente profesor de la universidad. En breves minutos estaré conversando un poco de su perfil. Durante la mañana de hoy estaremos aproximadamente en los próximos 40-45 minutos compartiendo un tema pues muy interesante y actualmente coyuntural que realmente nos beneficia y pues nos afecta a todos nosotros respecto al impacto del COVID-19 en los negocios y actualmente en la economía. Desde el punto de vista científico, hemos invitado al profesor y doctor Juan Diego Sánchez, a quien agradecemos de antemano, Juan Diego, por estar con nosotros el día de hoy y compartir ese espacio con nuestra comunidad para conversar algunos aspectos realmente relevantes del tema y que nos convienen a todos. Vamos a habilitar el espacio de chat, es importante mencionarlo. Pueden comunicar ahí sus preguntas, con gusto las vamos a anotar y las vamos a contestar al final. Vamos a hacer la lectura al doctor y vamos a ir contestando poco a poco. Vamos a tratar de garantizar contestar todas si el tiempo nos lo permite, y si hay alguna que se quede sin contestar, pues con mucho gusto les estaremos enviando un correo con la respuesta del doctor Juan Diego Sánchez. Me gustaría hacer una breve reseña de Juan Diego para ya darle el pase al doctor Juan Diego Sánchez. El perfil de Juan Diego: él es doctor en ciencias empresariales, es un máster en administración de negocios con énfasis en finanzas, tiene 2 MBA, también cuenta con una maestría profesional en todo el tema de administración de negocios con énfasis en gerencia tributaria. Además, esto es muy importante, principalmente en estos tiempos, él tiene una especialización de posgrado de educación virtual. Actualmente también es abogado y adicionalmente también es licenciado en Derecho y Comercio Internacional y Finanzas. Además, es un profesor destacado en neuromarketing de la Universidad LID. En la parte laboral, él tiene más de 18 años de experiencia en gerencia general, financiera y comercial, así como asesorías tanto a nivel nacional, internacional, en transnacionales, en campos de finanzas, comercio internacional, mercadeo y gestión empresarial. Además, también funge como asesor e integrante de diferentes juntas directivas a nivel del país. Entonces, sin más, quiero darle el pase a Juan Diego y desearles que tengan un excelente webinar y disfruten la presentación. Buenos días, Juan Diego. Hola, hola, ahí me escucho, ¿sí? Sí, señor. Ok, perfecto, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Encantado realmente de estar por acá, muy honrado con la invitación. Pues de mi parte es un gusto poder, cada vez que me inviten en la universidad, pues aquí voy a estar, es un honor y encantado de compartir un poco algún trabajo que hemos hecho y algunos elementos que hemos podido sistematizar a lo largo de estos años en el tema de economía, pero particularmente en el tema de neuroeconomía, que es un tema que es interesante, es un tema que tal vez se sale un poquito llamémoslo, del enfoque tradicional y que te permite tal vez hasta cierto punto analizar un poco más a fondo el porqué de las cosas y el porqué de las conductas. Entonces vamos a ahondar un poquito en estos temas y andar un poquito en
en el porqué, en el concepto, en la etimología, la epistemología del concepto y un poquito la aplicación. Y claro está, a la luz de la situación que pues, nos hemos visto forzados a tener en estos días. Aquí les comparto los webinars de esta semana, de este mes. Tendremos el de hoy, hay uno mañana y tenemos otro el 29 del mes. Son 100% gratuitos, como ven, y tienen, son patrocinados o son auspiciados por la universidad. Ahí se los dejo en pantalla para que puedan verlos. Sin más preámbulos, entonces, ¿en qué enfocamos el tema o en qué podemos definir más o menos cómo vamos a trabajar el tema? El tema lo vamos a ver en 3 áreas. Vamos a ver primero el tema neural, que es el tema un poquito del concepto del cerebro, las teorías tan tradicionales como la hemisferialidad cerebral, un poco los tipos de cerebro, las regiones, lóbulos cerebrales, el concepto de sinapsis y el concepto de neuroquímicos, los cuales iremos abordando poco a poco. Estos conceptos lo que me permiten es entender un poco el funcionamiento del cerebro y más o menos a grandes rasgos qué es lo que suele pensar una persona o qué es lo que suele activar una persona cuando generamos algún tipo de conducta. Y esto ligado a la parte económica que nos va a ayudar a entender un poco más comportamientos, llamémoslo entre comillas, normales o comportamientos en tiempos de crisis. Desde el punto de vista económico, vamos a abordar los temas de los tipos de economías, los enfoques, un poco la dinámica de mercado, aquello tan básico como oferta, demanda, cantidad, precio, pero qué pasa cuando a eso le agregamos curvas de cortisol o curvas de dopamina o curvas de serotonina en términos de oferta y demanda, donde cambia radicalmente el modelo y se da cuenta uno que los modelos en ese caso no son tan exactos. Y un poco claramente el tema de las decisiones, que en esencia lo que cae es en el tema de los patrones de conducta. Y finalmente hacemos una especie de eclecticismo, una especie de mezcla entre ambos conceptos. Por un lado, el tema neural, el concepto de la persona como tal, de la persona neural, la persona integral como ser humano, pensante, y por otro lado el tema pensante y emocional a la vez, y por otro lado el tema de la economía. Es decir, hacemos un ligamen entre ambos y caemos precisamente en el tema de la neuroeconomía conductual. Entonces vamos a ir poco a poco ahondando la primera parte, que sería un poco el tema del cerebro. Un segundo para cerrar una ventana, por favor, nada más. Me disculpo. Ok, el tema del cerebro, la primera teoría o la teoría más tradicional que eventualmente llegamos a desarrollar fue la teoría de la hemisferialidad, ¿verdad? El tema del hemisferio cerebral y el tema un poquito, que fue una teoría que fue casi absoluta por años hasta que descubrimos que no era así, que realmente, si bien es cierto, el cerebro tiene una división, esta división no es tan absoluta, ni tampoco es tan absoluto que cada una trabaje independientemente y que cada hemisferio tenga su particularidad, sino que realmente va muy de la mano. Sin embargo, la teoría que habla, lo cual no es que no sea cierto, pero tampoco es que sea tan exacto, ¿verdad? Decía que el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo se enfocaba en la parte racional, la parte matemática, la parte cuadrada, y la parte derecha era un poco más de la parte creativa, emocional. Eso no es tan cierto, sino que realmente con el tiempo nos dimos cuenta que el hemisferio izquierdo lo que tiende a controlar más bien es un poco más la parte simétrica, las líneas, la linealidad, el tema de formas más cuadradas, y el lado derecho más bien tiende a controlar un poco más la parte de curvas, la parte de colores, la parte asimétrica. Lo que sí es cierto y es comprobado es que el cuerpo está hecho como al revés, estamos conectados al revés, todo el hemisferio derecho es controlado por el cerebro izquierdo y viceversa. Entonces la mano izquierda se asocia al hemisferio derecho y una para cada lado, es decir, la mano derecha se controla con el hemisferio izquierdo y viceversa. En el centro del hemisferio, de los hemisferios tenemos el concepto, o la línea que ven en el centro se conoce como cuerpo calloso, y el cuerpo calloso básicamente se le dice que es el mejor mediador del mundo, pues básicamente controla el hemisferio izquierdo y el derecho y es lo que permite que trabajemos en conjunto. Realmente no es que un hemisferio trabaja independiente del otro, ni mucho menos, pero sí tienen esas dos particularidades en cuanto a control, y el hemisferio, el cuerpo calloso, ambos hemisferios son conectados por ellos. Eso nos permite generar algunos patrones de conducta y nos permite generar algunos elementos que eventualmente podemos tomar en cuenta para las decisiones. Esto fue verdad absoluta por años, ¿verdad? Y pensábamos que el cerebro funcionaba así, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que iba un poco más allá, que realmente el cerebro estaba mucho más dividido y mucho más complejo. Descubrimos o encontramos la teoría de los 3 cerebros, la teoría donde vimos que el cerebro, adicionalmente a estar dividido por la mitad en hemisferios, también estaba compuesto, estructurado como en una especie de capas, y esas capas se le llamaron o se le han llamado científicamente como el cerebro
reptiliano, y esa es una palabra que hay que tener mucho cuidado. Cuando escuchemos la palabra reptiliano, realmente eso es más un tema coloquial. Realmente la palabra es instintivo. Reptiliano se le llama al cerebro reptil, o sea, el cerebro de los reptiles. Si uno viera un cerebro de un reptil, pues básicamente sería eso, la parte instintiva nada más. Si tienen hambre, comen. Si quieren, tienen instinto de supervivencia, matan. Si quieren sexo, van y lo toman. Entonces no tienen esa parte ni pensante ni esa parte emotiva. Posterior a eso tenemos el cerebro emocional, que sería la segunda capa, o el cerebro límbico. El límbico, esta sí es la palabra técnica. Aquí es donde generamos la parte emocional, los neuroquímicos, generamos la parte de sentimientos, la parte de emociones, y eso es lo que nos hace generar sensaciones. Esto se activa cuando hay alguna cuestión de carácter emotivo, alguna cuestión de carácter no racional, no pensante, sino un poco más de tema emocional, es decir, que me haga actuar en función de químicos y no tanto en función de pensamientos estructurados. Y por último tenemos el córtex. El córtex es la parte que está arriba, el neocórtex. También se le llama cerebro neomamífero porque fue el cerebro más evolutivamente desarrollado de forma tardía. Y es el cerebro en el cual hacemos eso, pensamos, generamos pensamiento estructurado. El concepto de sinapsis, que es en esencia el contacto entre neuronas, es precisamente en el cerebro neocórtex donde se genera. Este cerebro nos diferencia de los animales completamente, es el cerebro que tenemos, que nos permite pensar y que nos permite estructurar ideas más a fondo. Hasta el momento son pocos los animales que se ha descubierto que tengan este cerebro, realmente es un tema más dado para seres humanos y en proporción no hay ningún animal que tenga ese tamaño, cuerpo, proporción cerebro en relación al ser humano. Por eso el ser humano podemos inventar, podemos razonar, todo el tema de pensamiento racional, el razonamiento se genera precisamente en esa parte del córtex creativo. El cerebro no funciona de manera separada ni remotamente, ¿verdad? Es un conjunto, es integral, pero sí cada parte podríamos verlo en función de estos tres elementos. Aquí les tengo una prueba muy sencilla y es una prueba que uno puede hacer incluso como para ver rápidamente, de manera muy empírica y muy aproximada, algunos perfiles. La prueba es muy sencilla. Primeramente, en voz alta, lo más rápido que puedan, digan la palabra, no el color, de todas. ¿Ok? Y una vez que han dicho las palabras, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero no con la palabra, sino con el color. Entonces, en lugar de decir la palabra en voz alta, digan el color en voz alta lo más rápido que puedan. Diferente, ¿verdad? Ok, eso básicamente es su sentido común o su neocórtex peleando con su cerebro límbico. Usualmente las personas que tienen más desarrollado la parte simétrica, la parte matemática, tienen cierta facilidad para decir más la palabra. Y los que tienen desarrollado un poco más la parte asimétrica, la parte creativa, la parte, llamémoslo un poquito más de curvas, pueden decir más fácilmente el color. No es una verdad absoluta ni remotamente, recuerden que en esto muchos son aproximaciones, pero son patrones que al fin y al cabo por lo menos me dan una idea. Entonces ahí podríamos hasta cierto punto hacer una división entre lo que es un enfoque creativo emocional, un enfoque racional simétrico, ¿verdad? Podemos empezar ahí por ese lado. Posterior a todo esto, cuando se descubre el neocórtex, se descubre que el cerebro es pensante en esa parte, que podemos generar ideas concretas, estructuradas, que podemos tener creatividad, podemos hacer una idea, imaginar una idea, plantear un método científico, crear un conjunto de técnicas y probar esa idea y generar conocimiento. Se descubre o entendemos el concepto de la sinapsis. La sinapsis, esta foto que tienen en pantalla, lo que ven es una neurona ampliada n cantidad de veces, y esta neurona básicamente lo que hace es controlar el pensamiento o generar el pensamiento dentro de ese cerebro córtex, dentro de ese cerebro neocórtex. Aquí lo que nos permite es entonces precisamente eso, ¿verdad? Precisamente esos impulsos electromagnéticos que hay entre una y la otra neurona, lo que me permiten es estructurar ideas. En la sinapsis tendríamos tres estadios o tres tipos de sinapsis, que básicamente tendríamos la presinapsis, que es una primera impresión, donde literalmente solo la primera neurona se activa y no hay un contacto, no hay una generación de ideas a fondo. Tenemos un segundo momento que sería la sinapsis media, que es donde se trata de entender, se trata de enviar información y el cerebro trata de estructurar. Y hasta el final, con lo que llaman los enjambres sinápticos o la possinapsis, es donde los pensamientos estructurados se generan. Literalmente aquello de se prendió el bombillo, pues no es tan diferente, porque en una possinapsis veríamos esto literalmente iluminado. O sea, la persona
se le prende la luz, literalmente se le prende la luz y logra estructurar. Ese proceso, repito, se da en el neocórtex y ese proceso nos permite eso, nos permite estructurar ideas, nos permite generar ideas. ¿Cuál es la herramienta por excelencia para generar sinapsis y cuál es la herramienta por excelencia para generar emoción? La sinapsis es contexto y cuando digo texto es palabra, más allá de texto escrito es la palabra, es decir, la palabra escrita racional o la palabra hablada racional te permite generar ideas. Las imágenes permiten generar más fácilmente neuroquímicos o emociones. Entonces, vean qué complejo, ¿verdad? Qué complejo y qué interesante a la vez, porque algo tan básico como el objetivo que yo tenga, si lo que quiero es generar un impacto más emocional, claramente se recomiendan utilizar más imágenes, y si quiero generar un impacto un poco más, más racional, pues entonces texto, palabras, mensajes hablados y me generan un poco más de información. Esto sería una especie de postsinapsis. Vean la diferencia, se prende la neurona en el centro, vean atrás que hay neuronas prendidas, entonces aquí caemos ya en el concepto de un enjambre sináptico. Es decir, de un tema donde literalmente podemos empezar a generar ideas y empezar a pensar y empezar a estructurar ideas tal cual, ¿verdad? La educación, la economía, el mercadeo, la sociedad no es lejano a esto. Mientras que hayan seres humanos, vamos a tener sinapsis, químicos, personas, y aunque hayan ciertos patrones, lo cierto del caso es que cada persona es diferente. Qué complejo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, las técnicas ya más avanzadas de neuromarketing, neurociencias, involucran esto desde un aspecto, desde un punto de vista de aproximación teórica, pero ya con mediciones craneales, anteojos que ven los ojos hacia dónde se mueven, datos biométricos, etcétera. Entonces todavía se vuelve más exacto. Aquí, pues obviamente estamos hablando un poco más de lo que son aproximaciones. Después de esto, vean qué complejo, ¿verdad? Después de esto nos dimos cuenta que el cerebro también estaba dividido de otra manera. No solamente la que ven a la izquierda de abajo, que es el tema de los hemisferios, como lo vimos, sino también el aspecto de los lóbulos. Resulta que nos dimos cuenta que el cerebro también tiene lóbulos. Tenemos un gran lóbulo que está al frente, que es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, donde generamos el sentido común, el comportamiento social, el contacto, de lo que se considera correcto, incorrecto, incluso la parte del área de Broca, que lo ven arriba, controla el habla, el sentido de hablar. Una cosa interesante, el licor se va directamente al lóbulo frontal, por eso es que el licor desinhibe, ¿cierto? Porque elimina el sentido común, elimina el sentido social y elimina el sentido del habla, dependiendo del caso, porque se va directamente, afecta directamente el lóbulo frontal. Tenemos un lóbulo parietal que está arriba. El lóbulo parietal es un poco más la parte de movimiento, la parte del córtex motor está incluido ahí. Los lóbulos temporales, por acá, audio y olfato. Y atrás el lóbulo occipital. Vean qué interesante el lóbulo occipital que está hasta el puro final. Entonces es interesante un mensaje visual porque ingresa al cerebro, ingresa por el lóbulo frontal, puede racionalizarse, puede distraerse por algo físico, puede distraerse por algo olfativo, por algo auditivo, y hasta el puro final es que llegaría a la parte visual, a la parte del lóbulo visual. Tenemos un cerebelo, también el cerebelo está aquí atrás, ¿verdad? Ese cerebelo es curioso porque el cerebelo es como la única parte, la única región del ser humano que la persona no puede acceder libremente. Ahí se genera mucho el subconsciente, los sueños, el factor onírico, es decir, toda la parte no controlable. El bulbo raquídeo que está abajo, que es el tema del instinto, ¿verdad? Que eso cuando sentimos ese temor, ese escalofrío que baja por la espalda, realmente no baja por la espalda, baja por el bulbo raquídeo. Entonces, lo correcto no es decir se me erizó la espalda, se me erizó el bulbo raquídeo. Esa sería como la manera de decirlo, ¿verdad? Vean qué complejo. Entonces, súmenle a esto sinapsis, súmenle a esto 3 divisiones, súmenle a esto 2 hemisferios y sumémosle otra cosa todavía. Ya vamos a verla. Aquí quiero mostrarles lo fuerte que es su sentido común. Rápidamente, sin pensarlo, lo más rápido, ojalá en 5 o 6 segundos, ¿cuántas Fs de Fernando hay en esta oración? Probablemente dijeron 3. Sin embargo, hay 6 Fs. Se están comiendo las Fs de off. Cuando el cerebro encuentra palabras tan grandes como combined, experience, scientific, y ve palabras tan pequeñas como off, el cerebro las comprime. Al cerebro, y esto va en contra de mucho de lo que uno estudia en la universidad, que hablan de que el cliente los detalles y que los detalles cuentan.
pues pareciera que desde un punto de vista neural no tanto. Realmente neuralmente el cerebro le interesa el inicio y le interesa el final, le interesa el big picture que llamamos, ¿verdad? El cuadro completo. Entonces lo curioso es eso, que el cerebro realmente te vas a acordar de lo primero y de lo último. El cerebro ve el inicio y el cierre. Y este es un tema que posteriormente en el tema de la crisis lo vamos a ver, porque el cerebro siempre, si no ve el inicio, siempre está claro cuándo empezó, y si no se ve no se ve el final, el cerebro va a intentar proyectar ese final, y al no proyectarlo es donde empezamos a generar patrones de temor, patrones de miedo, al no poder llegar a determinar en qué momento se acaba esto, cuándo termina eso. Precisamente por este principio. Esta teoría se llama la teoría simétrica cerebral y que establece que el inicio y el final son súper importantes. Algo tan básico como decir al final con mucho gusto, que el cliente no se vaya con muchas gracias, sino que yo dé la última palabra. Algo tan sencillo como eso realmente ayuda. A veces uno va a un restaurante y se acuerda más del confite que le regalan al final que de toda la comida, ¿cierto? Porque ese cierre es hiper importante. Sumémosle a todo esto otro, los químicos. Los químicos, que es otro tema bastante importante, bastante complejo, y es un tema que nos permite pues generar también bastante contenido, ¿verdad? Los químicos están estos, pero también hay otros, por supuesto. Hay otro como la GABA, que es importantísima. La GABA es el químico que genera esa sensación de estar bien, de sentirse en paz, tranquilo. El cortisol, que realmente es más una hormona que un neuroquímico, pero también algunos libros lo consideran como parte de los neuroquímicos. Nos enfocamos en esto de momento, que son como los más conocidos o los más relevantes, no más relevantes, sino tal vez como los más escuchados. La dopamina, la droga del deseo. La dopamina no produce felicidad, produce deseo, esto es muy importante. La serotonina produce satisfacción, o sea, ese sentimiento de haber alcanzado algo. La oxitocina es muy curiosa, porque la oxitocina se asocia al cariño y al apego. Pues sí, eso es cierto. Incluso la oxitocina en la leche materna se genera. Pero también se ha determinado recientemente que la oxitocina, al generar ese cariño y generar ese apego, también tiende a generar temor, precisamente por perder ese apego. La noradrenalina, enojo, y la adrenalina, un poco el tema de la aceleración esa emoción violenta, ¿verdad? Violenta en el buen sentido de la palabra, no en la palabra peyorativa, sino violenta en el sentido de fuerte, rápida. Aquí me quiero detener un momentito al circuito del amor, que yo tacharía amor y realmente para mí sería enamoramiento. Vean qué interesante el enamoramiento: deseo, dopamina; satisfacción, serotonina; apego y temor, oxitocina. Casi que comprobado, bueno, no, comprobado de hecho, que el primero que cae, variable de persona a persona, pero puede rondar de unos 3 a 5 años, más o menos es la dopamina. La dopamina, el deseo es lo primero que tiende a caer. Después tiende a caer la serotonina. Entonces vean qué curioso, después de un tiempo, ¿qué queda? Queda solamente la oxitocina, o sea, apego y temor. La frase donde se decía que era más fuerte la costumbre que el amor, pues tiene una explicación química. Básicamente se pierde la dopamina, es decir, se pierde el deseo, se pierde la serotonina, y terminamos cayendo entonces en una satisfacción dada por apego o por temor. Estos químicos igual, ¿verdad? Me generan diferentes sensaciones, son químicos que se generan en el cerebro límbico, no se generan en el córtex, esto es importante. Sin embargo, sí hay una máxima: a medida que los químicos suben, la sinapsis tiende a bajar, porque entonces la persona, pues obviamente va a generar más químicos, va a estar en estado de emoción, llámese emoción por exaltación o emoción violenta, aquí sí en el mal sentido de la palabra, o emoción tristeza incluso, ¿verdad? Y va a pensar menos. Eso sí es un tema que a medida que los sentimientos suben, la razón tiende a reducirse un poco. Para ir cerrando un poco con el tema primero, que es el tema neural, tenemos el tema de la motivación, el circuito de la motivación. El circuito de la motivación, básicamente, si uno va y revisa la palabra motivación, viene de un latín que es motivus actio, que es moverse hacia o moverse hacia una acción, ¿cierto? Entonces, la motivación, si lo viéramos, es como una especie de curva. Y el circuito lo conocemos como circuito DAS: dopamina, adrenalina, serotonina. Tenemos un deseo que me mueve hacia algo, una acción, o sea, que me genera la adrenalina de moverme hacia eso, y finalmente tengo la serotonina cuando logro alcanzar esa acción. El problema con la motivación es que si no logro generar esa serotonina, si no logro alcanzar esa emoción o esa situación o esa externalidad que yo buscaba, no genero serotonina, genero más bien noradrenalina o genero cortisol, o más bien se me caen los niveles de dopamina, lo cual hace incluso que pueda caer en depresión.
Entonces la motivación también se asocia mucho al tema de la crisis, que ahorita lo vamos a ver. Si yo tengo una motivación pensando que algo va a pasar y el tiempo se extiende, se extiende, se extiende, esa serotonina original que yo estaba buscando no se va a dar, ¿cierto? Entonces la persona va a entrar en un estado donde el razonamiento empieza a caer, los químicos empiezan a subir y entramos ya en un poco lo que es la economía conductual de la crisis. Acá podemos observar precisamente cómo funciona el circuito, ¿verdad? El circuito básicamente lo que me dice es, el circuito, a diferencia de todo lo demás, vean qué curioso la motivación. La motivación sube, la motivación se esparce, empieza en la parte interna del cerebro, empieza en la parte del cerebro instintivo y empieza a subir. Pasa primero por la parte límbica donde está el 5, se carga de emociones y una vez que llega a la corteza prefrontal, que es donde está el 6, que sería la que podría decir, no lo haga, espérese, suave, ¿verdad? Ya la información llega muy, muy corrupta en el buen sentido de la palabra, muy cargada de químicos, muy cargada de instinto, entonces difícilmente a la motivación la persona vaya a decir que no. La motivación se autogenera, ¿verdad? Y aquí también hay una contraproducencia con el concepto de motivación intrínseca y extrínseca, porque neuralmente, si bien es cierto, puede tener estímulos externos, toda la motivación viene desde adentro, de la parte del cerebro instintivo. O sea, es tan fuerte que viene desde la parte instintiva, no desde la parte externa. Eso se conoce como el circuito DAS. Ok, entonces, más o menos con las bases teóricas de lo que es la parte neural, vamos con un par de conceptos ligados ya a lo que es economía y a la parte de cómo ligamos toda esta conducta neural a la parte de la economía. Y llegamos al tema de la neuroeconomía. Algunos conceptos muy básicos, ¿verdad? Recordando aquí lo que era el concepto de economía. Economía literalmente significa econos, ¿verdad? Y econos es casa, mía, no mía, ciencia. Entonces, es ciencia que estudia la administración de la casa. Y teníamos dos economías. Puede que haya otras definiciones, pero en esencia casi que cualquiera va a hablar de que es economía de casa o economía de lugar. Administración, perdón, de casa o administración de lugar. La economía, vamos a verla siempre en dos áreas, la economía positiva y la economía normativa. Se le llaman aproximaciones, se le llaman enfoques, se le llaman áreas, depende mucho del contexto, pero usualmente suelen llamarse enfoques. La positiva siempre va a ser el estudio, positiva viene de positum, positum es lo que existe, lo que hay, no lo que debe ser, sino estudia precisamente eso, lo que es. Plantea un estudio sin emitir criterio y básicamente dice cómo funciona la economía. Es totalmente objetiva. Objetiva en el sentido de general. La normativa es la economía que dice lo que debe ser. O sea, la economía subjetiva. Subjetiva no quiere decir equivocada, es otra palabra que a veces se usa mal. Subjetiva viene de sujeto, no de equivocado. Entonces, cuando se dice que algo es subjetivo, quiere decir que es personal. Entonces, la economía normativa es la opinión de cómo debe ser algo, cómo debería administrarse. No lo que es, sino cómo el debe ser. Es el paradigma de lo que es y lo que debe ser. Esta corriente de pensamiento ha derivado entonces en dos normativas, la economía de derecha y la economía de izquierda. Y son tan hermosas, que esto ha ocasionado más pleitos que cualquier otra cosa a nivel mundial. Si usted analiza el contexto, las guerras, las conquistas, los gobiernos, las políticas, siempre han tenido un componente de lucha entre la izquierda y la derecha a lo largo de la historia. Toda guerra mundial, todo conflicto siempre ha derivado o se ha derivado de alguno de estos conceptos. Algunos principios ahí básicos, ¿verdad? Nada más para retomar. La derecha, recuerden que implica siempre la propiedad privada, implica un poco el concepto de liberalización, lo cual implica un Estado pequeño. Y en la derecha, básicamente, lo que se busca es de que cada quien produzca y que cada quien por su lado, pues, tenga la libertad, pero tenga la obligación también de producir. No hay un tema de un Estado benefactor, ¿verdad? En una derecha, aquí me estoy yendo a los extremos. Obviamente, siempre hay puntos medios. En la derecha como tal, entonces no hay un Estado benefactor y el Estado debería dedicarse en su mínima expresión a hacer las dos cosas, que incluso Thomas Hobbes las definía como la dicotomía fundamental del Estado, ¿verdad? Que eran las únicas dos cosas que no pudiesen ser privadas, que es la seguridad del Estado y la jurisdicción. O sea, básicamente jueces y policía. Pueden haber guardas privados, pero no puede haber una policía estatal privada, por definición. Y los jueces, pues obviamente tienen que ser públicos. Siempre se puede discutir, ¿verdad? Que deben haber más cosas públicas o más cosas privadas, pero digamos que la dicotomía, el concepto de Thomas Hobbes iba por ese lado. Por otra parte, la izquierda, ¿qué es lo que busca? Una propiedad común, ¿verdad? Aquí su propiedad privada es totalmente conculcable, o sea, mi propiedad privada no existe, sino que es una propiedad común, es una propiedad estatalizada o es del Estado y el Estado dice a quién repartir. El Estado en este caso es un ente enorme, ¿verdad? El famoso Leviatán, que hablaba también Hobbes en su libro. Y hablaba de que el Estado tenía que ser tan grande para que controlara todo.
el concepto de propiedad privada y de individualismo desaparece nuevamente en una izquierda extrema, y la división de la propiedad privada se hace de manera social. Por supuesto que han salido puntos medios, ¿verdad? El centro, centro derecha, centro izquierda, y ahí pongan en todas las vertientes que gusten, pero vienen de esto, se deriva de esto. Lo que sí es cierto es que el concepto de propiedad privada es el que ha causado todo esto, porque en la derecha la propiedad privada es eso, inconculcable, y en la izquierda la propiedad privada es social, o sea, no existe propiedad privada, con sus puntos medios tal cual. Esto también tiene una connotación interesantísima neural, ya vamos a verla. Este cuadrito creo que muestra un poco eso, ¿verdad? El cuadrito tiene la izquierda, la derecha, arriba el autoritarismo, abajo el liberalismo o libertarismo, realmente la palabra liberalismo, y ahí pueden más o menos ubicarse dónde estamos. Aquí es totalmente abierto a interpretación, pero uno podría más o menos empezar a ver dónde estamos, ¿verdad? Si estamos, hay quienes dicen que en Costa Rica estamos en un liberalismo moderno o en un conservadurismo moderno, o hay quienes dicen que están en un socialismo moderno o en un estatismo moderno. Creo que todos sí coinciden, llámense economistas, especialistas en esto, que estamos en ese cuadro, en ese cuadrante del centro, esos 4 cuadritos que hacen un solo cuadrante, estamos ahí. No creo yo que estemos tan al extremo, no creo que estemos en un socialismo extremo, ni tampoco en un liberalismo extremo. El simple hecho que haya un Estado interventor, ¿verdad? Hay un Estado que preste servicios y que esté funcionando, eso ya en sí mismo no es liberalismo extremo. Sin embargo, sí estamos por ahí. Es curioso acá porque dependiendo de este enfoque, el manejo de la crisis, el manejo de una crisis conductual en cuanto al patrón, la persona, el patrón de conducta, la persona se va a sentir más o menos protegida. Vean qué interesante y qué contraproducente. La derecha lucha por la propiedad individual y por la libertad. Claro, el que no trabaja, salado. La izquierda lucha porque todo se reparta por igual. Entonces, es muy romántica, es muy bonita. En una crisis, claramente, desde un enfoque izquierdista, la persona va a correr a eso, a esa protección. Se va a sentir resguardado, se va a sentir amparado por el Estado. Y en una crisis en derecha, la persona va a querer a sí misma, querer acumular y producir un poco más. Mientras que en la izquierda es el Estado el que está obligado a. Entonces también entramos en una especie como de, en la derecha, o yo tengo que ver qué hago para salvarme, en la izquierda el Estado tiene que ver qué hace. Entonces también el manejo de la crisis tiene que ser, va un poco en eso. Vean que entre más arriba tenemos más estados más grandes, entre más abajo estados más pequeños, y entre más hacia arriba también tenemos del lado derecho un poco más de conservadurismo, o sea, un poco más de autoridad, y abajo un poco más de libertad. Hay una teoría que recientemente salió con todo este tema de la guerra de los cómics, de la DC, la Marvel y toda esta cosa, que habla de la economía de los superhéroes. Y verán qué interesante ver a los superhéroes acomodados en estos cuadros. Nada más me voy a ir a dos extremos que son interesantísimos: liberalismo extremo, Iron Man, y conservadurismo extremo, Batman. Vieran qué interesante la explicación. A la Mujer Maravilla la ponen un poco más hacia la izquierda de abajo, y a Thor lo tiran un poco más a la izquierda de arriba. Es bien interesante. Está saliendo hace poco, hace cuestión de un mes salió el artículo, pero bien interesante. Y habla un poco de esto, ¿verdad? De cómo cada uno puede manejar su entorno, su crisis, dependiendo del enfoque que tenga. Todo esto, estimados, también converge a nivel mundial. Ven un poco ahí los países, ¿verdad? Los que están más en celeste son países que por ideología tienden a ser más libres, y los que están en verde, nosotros estamos en el cuartil verde, como lo ven, es un país relativamente libre, bastante libre, pero no es de mayor ideología económica libre. O sea, tenemos trabas a crear empresas, trabas burocráticas, tenemos impuestos bastante altos, entre otras. Los países que están en ese color como rosado, más o menos, son los países que son totalmente poco libres, ¿verdad? Poco libres, es decir, que están bajo regímenes totalitaristas, ya sea de izquierda o de derecha, pero regímenes totalitaristas. Y sobre todo no tienen libertad económica. Sin embargo, si lo analizan, por lo menos de este lado del mundo, los que tenemos así, se asocian más a gobiernos de izquierda. Aquí lo que tenemos en África son más totalitarismos. Ahí realmente, más allá de izquierda o derecha, va por un lado totalitarismo dictatorial. Y ya los países libres, ¿verdad? Que estemos como por aquí, los que son un poco más de derecha, más abiertos, más ideología, menos trámite, ¿verdad? Van por ese lado. Entonces, tenemos dos conceptos aquí importantes, ¿verdad? El tema del control estatal, el tema de la libertad individual y el tema de la repartición de la propiedad privada. 3 conceptos. Eso, neuralmente, vean qué interesante lo que pasa cuando podemos hacer una definición muy marcada. Eso sí, es una definición muy marcada nuevamente, y aquí hay que tener todo el cuidado porque en todas esas teorías siempre se parte de los extremos,
para posteriormente estructurar teorías medias. Entonces, estos son aspectos conceptuales que se van a los extremos. Poco a poco se pueden ir cerrando un poco y generar algunos cuadrantes. Si nos vamos a la izquierda, al concepto de izquierda neural, estaríamos hablando que la izquierda es emocional, o sea, es límbica. Podemos hablar de que una persona en un estado izquierdista tiene una situación más límbica en su cerebro. ¿Por qué razón? Porque hay un estado benefactor. Entonces, la cognición de que no importa el trabajo que yo haga, la propiedad privada que voy a recibir va a ser similar a la de los demás, me permite caer en un estado de confort emocional. No necesito activar ese córtex frontal que me permita generar ideas estructuradas para generar riqueza, porque la riqueza me va a llegar sí o sí. Y voy a estar en un estado de confort donde esa riqueza, indiferentemente de cuánto me llegue, como es igual para todos, voy a estar bien, voy a estar contento, voy a estar tranquilo, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco el tema. Es más neuroquímica, esto es muy importante. Aquí se asocia mucho a lo que es la serotonina, la satisfacción de corto plazo, porque no importa el trabajo, no importa el quantum de producción que yo haga, la riqueza que pueda acumular no depende de mí, depende del estado benefactor. Entonces, podemos caer en un estado, o se define como lo que es un estado de confort serotonínico, es decir, yo estoy en un estado de confort contento, estoy feliz, estoy satisfecho generando serotonina, dada por una repartición igual de la riqueza. Entonces, ahí podemos hablar de una motivación estática. ¿Qué se llama una motivación estática? Las cosas no cambian porque el estado existe. El estado es perenne en este caso, el estado es incoluble, ¿verdad? El estado va a estar ahí protegiéndome como persona y repartiendo de manera igualitaria la riqueza, sin importar lo que la persona aporte. Nos vamos a la derecha, igual, el otro extremo. La derecha lo que te exige es trabajar. Y si usted no trabaja, no produce. Si no produce, no tiene riqueza y no puede acumular propiedad privada. Entonces, claramente aquí lo que primero que se activa, sí se activa el córtex, pero antes del córtex se activa el bulbo raquídeo, o sea, el cerebro instintivo. Usted trabaja o no tiene riqueza y no tiene propiedad privada. Se activa el instinto y ese instinto se activa en conjunto con ideas creativas para poder generar esa riqueza. Entonces vean qué curioso el circuito. Es un circuito dado por la parte instintiva, pero un instinto ligado a la parte de creación racional. ¿Cuáles formas puedo utilizar para crear esa riqueza? Es un instinto córtex prefrontal, básicamente. Ese es el circuito que hablamos aquí. Y aquí, pues sí, va a haber una satisfacción, pero la satisfacción va a ser posterior a una dopamina, que es el deseo de generar riqueza, una adrenalina, que es la acción de trabajo para generarla, y al final, con el trabajo, viene la riqueza. Entonces vean que el patrón, incluso neuralmente, nuestro cerebro pareciera que está hecho incluso para separarse en términos económicos, porque por definición ideológica, una y la otra se contraponen. Entonces el cerebro, a la hora que entiende los circuitos y a la hora que estructura estas ideas, tiende a separar también las ideas. Obviamente, repito, ¿verdad? Y eso quisiera que no se malinterprete, son extremos, pueden haber puntos medios y hay N cantidad de variables que se pueden tomar en cuenta, pero por lo menos en esencia podemos partir de esto. En esto siempre es curioso porque uno trata como de dar los puntos de vista y a veces siempre críticas siempre van a haber, pero dicen, es que te faltó. Sí, claro que falta, porque uno quisiera tener 7 horas, 4, 5, 10 horas para hablar solo de un tema. Aquí podemos sacar N cantidad de temas, pero por lo menos la idea es estructurar los puntos básicos para de ahí partir a criterios más profundos. Tenemos una curva, ¿verdad? Que es una curva de demanda neuroeconómica. Esta curva básicamente lo que me permite es una curva bien interesante porque tenemos la curva cafecita o anaranjada que tenemos ahí, me permite ver la curva común y corriente de demanda, ¿verdad? Donde recuerden que si el precio baja, la cantidad demandada sube. Un tema muy básico, nada más ahí para tal vez a veces tiende a equivocarse. Si yo me muevo en la curva, me estoy moviendo dentro de la cantidad, o sea, el cambio se da en la cantidad demandada. Si la curva se mueve a la derecha o a la izquierda, ahí hablamos de un cambio en la demanda. Entonces no implica necesariamente, por ejemplo, que una crisis cambie la demanda. Puede cambiarla, claro que está, pero también hay que tener cuidado si realmente me está cambiando la cantidad demandada, que sería, la gente tiene los mismos patrones de consumo, pero está comprando más. O si bien me cambió la demanda. Si me cambia la demanda, quiere decir que literalmente la curva se corre a la derecha o a la izquierda. ¿Qué es la parte interesante acá? En el eje del precio, el eje que está a la izquierda, ahí tenemos el precio como una demanda común y corriente, pero agregamos el factor emocional. Es decir, precios más altos van de la mano con factores emocionales más altos y viceversa. Y abajo ponemos la parte de la cantidad, como siempre ha estado en conjunto con el funcionamiento neocortesiano, la parte racional. Cantidades menores implicaría menos uso de razón y cantidades mayores más uso de razón. ¿Cuál es la lógica de esta curva? La curva azul que está ahí es la que tiende a cruzarse con la curva de
precio y cantidad, ¿verdad? Precio y cantidad funcionan para la curva café y el factor límbico, el factor cortesiano funcionan con la curva azul. Vean lo que pasa acá. Entonces lo que me dice es, a medida que hay una crisis controlada, el precio se mantiene alto y las cantidades tienden a ser, digamos, normales. Se mueve entre una curva relativamente normal, incluso pudiendo llegar al equilibrio de mercado. Pero en el momento que la crisis empieza a incrementarse, que la crisis empieza a ser más alta, vean lo que pasa con esta cuestión. La gente empieza a ser bastante más racional, empieza a generar esa cuestión racional de querer de supervivencia. ¿Y qué es lo que termina pasando? Empieza a comprar un montón y a bajar el precio por una ley de oferta y demanda. Si la demanda se mantiene, los precios no suben. El problema es ese. El problema es que en una crisis, a la hora que racionalmente la gente tiende digamos, a autoconsumir los productos necesarios, los precios no suben. Los precios no se van a mantener, perdón. Entonces, más bien, la curva da vuelta. La gente en una crisis ya no va a actuar racional. Entonces, todo este modelo de la curva racional neuroeconómica, realmente en un factor de crisis, casi que tenemos que darle vuelta. ¿Cómo tendríamos que darle vuelta? Más o menos tomando en cuenta esto. Cuando hay una crisis, la crisis tenemos que definirla como un factor o como un elemento externo incontrolable, impredecible y la parte de lo que sería inmanejable. Es decir, no puedo controlarla, no puedo predecir que vaya a salir, no puedo manejarla y no puedo predecir un final. Esta es la parte tal vez más interesante. Indiferentemente del modelo matemático que se aplique, que en esencia un modelo matemático es tomar datos históricos y aplicarles una fórmula y proyectarlos a futuro, no hay modelo matemático que me permita determinar cómo hago para salir de la crisis. ¿Qué es lo que se activa primeramente? Este amiguito que lo han escuchado probablemente, que se llama el cortisol. El cortisol realmente es una hormona. Como decía ahora, algunos libros lo definen como neuroquímico. Creo que la mayoría estarán de acuerdo en que es más una hormona. Y esta hormona básicamente lo que hace es activar el estrés. El estrés activa la adrenalina, activa la noradrenalina, la persona entra en un estado de estrés continuo, casi generando pánico, casi generando temor directo a las cosas, esa incertidumbre. Entonces el sistema límbico se activa. El sistema límbico se activa y la persona entonces en este caso ya no recurre a un pensamiento racional. El sistema límbico me bloquea el neocórtex, me bloquea la corteza prefrontal y lo que me activa más bien va a ser el cerebro instintivo. Y aquí caemos en un principio que se había creado hace N cantidad de años en economía, que es el concepto del animal spirit. Realmente yo no lo llamaría animal spirit, yo lo llamaría el espíritu instinto o el espíritu instintivo, porque realmente lo que la persona hace es actuar y demandar bienes y servicios en tiempos de crisis en función de su cerebro instintivo, no en función de su cerebro córtex, ni en función de su cerebro emocional, ni siquiera, sino instintivo. Entonces, toda la ley de que a mayor precio, menor cantidad, o de que a mayor racionalidad se exigen mejores calidades, ya aquí no aplica. Aquí la gente va a comprar lo que necesite comprar, y lo que quiera comprar, y lo que no necesite comprar, porque va a llegar a un punto donde básicamente se va a comprar cualquier cosa que la persona sienta en estado de crisis. Esta es la curva de la conducta de supervivencia instintiva. Vean que a medida que la crisis aumenta, el precio va a aumentar, a medida que el precio y la crisis aumenta, tiene una relación directa con una pendiente positiva en relación al cortisol y la cantidad demandada. Entonces lo que tenemos es una curva donde literalmente cruzamos todo, ¿verdad? A medida que la crisis aumenta, aumenta el cortisol y aumenta la conducta de demanda instintiva. Bienes necesarios y bienes innecesarios. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos donde hay unos bienes que usted dice, pero ¿por qué se están comprando? O sea, ¿por qué la gente los está comprando si pareciera que no son necesarios aún en medio de la crisis? El cortisol, como les digo, ¿verdad? Lo que genera claramente es ese estrés, esa necesidad de, y caemos en esta curva. ¿Cuáles son los patrones de consumo? Entonces, ¿qué podemos llamar un patrón de consumo? Un patrón de consumo podemos llamarlo la sumatoria de esas actitudes, de esas emociones, de esas decisiones que permiten definir una adquisición o una compra de un bien o servicio. Entre comillas, un patrón normal básicamente surge siempre de una necesidad que se traslapa en un deseo. Recordemos que los deseos son necesidades materializadas, que puede ser por una preponderancia emocional o racional, o sea, puede ser por un tema neuroquímico, por un tema sináptico, pero es un deseo al fin. Siempre va a haber un criterio socioafectivo, es decir, la persona siempre va a valorar un poco su entorno o por lo menos alguna cuestión social para tomar la decisión, hace la valoración de opciones y toma la decisión. Eso es un patrón de consumo, llamémoslo psicológico, llamémoslo de conducta del consumidor, bastante normal. En la crisis cambia radicalmente el patrón.
Ya no hay una necesidad ni un deseo, hay una supervivencia, hay un instinto. El instinto podría argumentarse que también es una necesidad, puede que sí. Lo cierto del caso es que el instinto se separa de lo que es necesidad, porque la necesidad, usted sin ella no vive. El instinto de supervivencia pueda que lo necesite y pueda que no lo necesite, dependiendo del caso. Hay una preponderancia en este caso instintiva emocional. Aquí no aplica la parte racional. La parte de supervivencia instintiva es literalmente ese temor, ese cerebro instintivo actuando. Sigue habiendo un criterio social, pero ya no es socioafectivo. O sea, ya el criterio social no es tanto la parte emocional que yo pueda tener, sino va un poco más de la mano con esa cuestión social endémica, sistémica que hay en todo el lugar, y eso lo que me hace es crear el principio de sesgo de cognición o de previa cognición. Yo escucho noticias, oigo esto, oigo lo otro, y ya me hago una idea antes de. Entonces voy a comprar no por una decisión, voy a comprar por un impulso. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Aquí la valencia racional o el uso del neocórtex o la sinapsis decae al mínimo porque la persona compra en ese estado de temor. Y al comprar en ese estado de temor, pues claramente no hay curva de demanda que sea cierta, la curva de demanda da vuelta, podemos estar hablando de curvas de demanda donde el precio sube y la cantidad sube más bien, o sea, una curva como una pendiente positiva hacia arriba, lo cual sería una locura porque estaríamos hablando que la demanda sería igual a la oferta, ¿verdad? En sentidos de comportamiento. Entonces las dos irían para arriba, entonces es bien complejo, ¿verdad? O podríamos incluso hablar de demandas donde el precio sube y la gente más bien sigue comprando más todavía. Entonces la crisis realmente voltea toda la teoría económica. Aquí tengo unos datos de la encuesta nacional. Tomé estos datos porque fueron los que encontré más ordenados para poner y para compararlos un poco con lo que está pasando ahorita. Vean qué interesante, a la izquierda tienen el 20% de hogares de menor ingreso y a la derecha con más ingreso. Si uno analiza los patrones de consumo, son relativamente parecidos con notables diferencias. Primero, alimentos y bebidas. La gente con menos ingreso gasta más. La gente con más ingreso gasta menos. Quizás el más relevante es el último. El último, vean qué interesante, la diferencia en educación. La educación indudablemente es el tema, el punto de fondo, ¿verdad? Vean que los hogares con más ingreso gastan prácticamente 3 veces, casi 6 veces lo que gasta una persona en educación. En salud, obviamente, también se gasta un poco más. Y transporte, que sería la otra que gasta un poco más. Esto en una situación normal, como repito, ¿verdad? Estos son gastos de consumo en una situación normal. Tema, por ejemplo, interesante, ¿cuál era el que quería enseñarles? Vean el de comunicaciones. Indiferentemente del ingreso, se gasta lo mismo, ¿verdad? Los dos tipos de hogares. Literalmente estamos hablando de los hogares de clases más bajas contra los hogares de clases más altas. Y vean lo que es comunicaciones, internet, servicios, etcétera. Es bastante interesante. Y este tema es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y esto, de verdad, a veces uno se pone a pensarlo y hasta asusta. Ahora muchos, lamentablemente, o vieron sus jornadas reducidas o vieron sus trabajos perdidos, ¿verdad? Y vean la deuda promedio que tiene un hogar en Costa Rica, casi el 60% de los ingresos. Uno dice, puña, qué complejo, porque una persona que pierde el 30, 40, 20% de sus ingresos que fuera por una rebaja de salario, el tico promedio no tiene ahorros. El tico promedio casi que va del día a día, ¿verdad? Y son poquitos los que más bien se salen de esa media. Sumen a eso un comportamiento de crisis donde las noticias te generan que pudiese haber desabastecimiento. En la era de la información, para bien o para mal, las noticias falsas circulan para arriba y para abajo. Súmele a eso que usted no tiene dinero, que tiene una deuda, que si le quitan su ingreso no puede pagarla. Es complejo. Y esto no hace otra cosa que todavía potenciar más la curva del cortisol. O sea, la curva del cortisol se dispara todavía más y todavía es más fuerte ese animal spirit que se da en economía. La gente va a querer comprar con lo poco que tiene, lo mucho que pueda, para reabastecerse. Que es un poco el principio de los preppers, ¿verdad? Si usted analiza económica y conductualmente el principio de los preppers, esas personas que almacenan cosas en gran medida para el fin del mundo, en esencia es esto, es una crisis que no se puede prever el futuro, no se puede saber cuándo es, y en esencia lo que hacen es, con lo que tengo, comprar lo más que pueda. Es planear el futuro en un futuro que no se puede prever. Esta diapositiva, ya con esto casi que vamos cerrando, esta diapositiva lo que les muestra es cuál es el circuito neuroeconómico de una persona en promedio en la crisis. O sea, más o menos cómo, ¿qué podría pasar? ¿Verdad? Repito, aquí siempre es importante aclarar de que cada persona es diferente, ¿verdad? Cada persona es diferente y estos son modelos. Y los modelos al final son planes. Los planes pueden cambiar
pueda que sí se den, pueda que no se den, pueda que se den con ciertas variaciones, pero son planes. La crisis parte de una externalidad. La crisis parte de esa situación incierta, dañosa, perjudicial, ¿verdad? Que causa una cuestión de crisis concatenada en diferentes sociedades. De ahí, cuando pasa eso, claramente lo primero que sucede es una alteración de la dinámica de mercado. Los precios suben, las cantidades bajan, se acapara, se empieza a vender más o se empieza a vender menos. Se activa el cerebro límbico. Vean qué curioso esto, porque lo primero que se activa es el cerebro límbico, no necesariamente el instinto. El cerebro límbico actúa el cortisol, incrementa la curva de cortisol, y esto me genera un sesgo preinstintivo, o un sesgo de preinstinto. ¿Qué quiere decir esto? Se activa el bulbo raquídeo. Se activa el bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo lo que me permite entonces es empezar a generar ese instinto de supervivencia, ese instinto, ese animal spirit, ¿verdad? Aumenta la demanda y aumenta la cantidad. Vean que aquí estoy hablando de las dos. Puede que la demanda literalmente cambie por un cambio en los gustos y preferencias, cambio en los patrones de consumo. Puede que la demanda disminuya por un decremento en los salarios. Esto le mete presión a los precios. Claramente, si las personas empiezan a demandar más por un tema instintivo, por supuesto que los precios se van a ver aumentados. Si la demanda desaparece, los precios se van a ver disminuidos completamente. La prefrontalidad de la persona tiende a bajar. Dos razones muy básicas: los químicos empiezan a subir, el cortisol particularmente, y empieza a activarse el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo empieza a mandarle señales, ese escalofrío por toda la espalda. Pucha, ¿en qué momento salimos de esto? ¿Pero cómo? ¿Cuándo sale la vacuna? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, esos pequeños impulsos hacen que cada vez el neocórtex se canse, empieza a dejar de trabajar, porque realmente está trabajando el cerebro límbico y trabajando el bulbo raquídeo. Se da la compra impulsiva. La compra impulsiva puede ser de algo que se necesite en gran medida o de algo completamente innecesario, pero completamente innecesario. Y vean qué interesante lo que pasa aquí. Aquí no es tan diferente al concepto de una droga, porque lo que me genera es una satisfacción temporal. Las drogas en esencia lo que hacen es generarme esa satisfacción en el momento, pero inmediatamente la serotonina se cae, no es sostenible, no es un tema que yo pueda estar satisfecho por un gran tiempo. ¿En qué momento voy a estar satisfecho? Cuando pueda ir a comprar otra vez. Entonces vamos a caer en una economía casi adictiva a la compra impulsiva, que podría también uno traslaparla y analizarla en lo que son compras impulsivas en X cosas, no necesariamente en tiempos de crisis. Entonces también por ahí hay cierto también ese concepto de animal spirit. Ese principio de ser adicto a cierta cosa, pues en economía también se puede llamar, o puede ligarse un poco al animal spirit. Y en el mediano o largo plazo, ¿a qué lleva esto? A un desabastecimiento de bienes o incluso una recesión, ¿verdad? Una recesión donde la gente no puede comprar más, agota sus recursos, agota sus ahorros, sus ingresos se ven disminuidos. Súmenle a eso un aumento usualmente muy estatista hacia impuestos en tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces, por un lado, los ingresos se ven disminuidos, por otro lado, los impuestos aumentan. Entonces, claro, el concepto de demanda agregada, si uno revisa la teoría económica y la práctica económica, la demanda agregada, no hay manera de que un impuesto le haga ningún beneficio a la demanda agregada. La demanda agregada, los impuestos disminuyen la demanda agregada. ¿Necesarios? Pues sí, pudiese discutirse que sí son muy necesarios para algunas cosas, claro, pero como todo en la vida, los excesos, ¿verdad? Es lo que conlleva a estas cosas. Y en un tiempo de crisis, sumado a una disminución de ingresos y a un desabastecimiento, más impuestos, me parece que no debería ser el camino, porque realmente lo que se busca aquí es tratar de no caer en ese último cuadro, en ese desabastecimiento o en esa recesión, sino tratar de sostener un poco la economía. ¿Dónde vemos esto en Costa Rica? ¿Dónde lo estamos viviendo? Servicios médicos es un consumo racional, más o menos, ¿verdad? Porque aquí uno ve, por ejemplo, que sí, bueno, obviamente todo lo que sea servicios médicos, la gente va a querer racionalmente protegerse, pero también estamos viendo, por ejemplo, que se están comprando vacunas que no tienen nada que ver con la crisis y se está gastando en pastillas y cosas que no necesariamente tienen que ver con el virus, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cierto compra instintiva. Los servicios de Internet pareciera que sí son una demanda racional, sí responde directamente a la crisis, ¿verdad? Entonces aquí más bien hay una oportunidad, pareciera ser una coyuntura de oportunidad más bien. El papel higiénico es interesantísimo, o sea, la crisis, yo incluso hablando con un colega, un amigo virólogo, él me decía, no entiendo dónde encuentran la relación entre papel higiénico y el virus. Sí entendemos que puede haber una relación entre el miedo al desabastecimiento y la crisis, eso está claro.
pero si hay una cosa que se produce fácilmente es el papel higiénico, ¿cierto? El papel higiénico es difícil que se llegue a agotar. Y las primeras semanas fue una compra, pero impresionante, ¿verdad? Increíble. El alcohol en gel es muy curioso porque el alcohol en gel, pues sí pareciera ser una compra racional, más sin embargo, no en tanta medida, ¿verdad? Y no en un punto donde yo me lleve 30, 40 botellitas que probablemente no las gaste ni aquí en 3 años, cuando realmente hay gente que lo necesita incluso más hasta que uno. El alcohol es curiosísimo, ¿verdad? Porque el alcohol, yo no sé hasta qué punto se podría llamar irracional. El alcohol ha visto incrementada la demanda bastante, bastante fuerte. Ya no alcohol en gel, ¿verdad? Sino alcohol de tomar en este caso. Por el tema también de la cuarentena, ¿verdad? Lo cierto el caso es que ha aumentado. No deberían, no, si lo quiere ver muy frío, si usted está en una cuarentena y tiene niveles de estrés y cortisol, creo que cualquier persona diría que no es correcto, pero si uno lo analiza un poco más desde el punto de vista de cómo controlar ese cortisol, con todas sus cosas malas que tiene el licor, lo cierto el caso es que a algunas personas sí les ayuda a controlar un poco el cortisol con todas las consecuencias que pudiera tener. Lo que sí nos interesa acá es que no podríamos decir ni que es irracional ni que es racional. Sí hay un cierto ligamen, pareciera que es un poco más ligado al tema de la cuarentena, derivado de la crisis. Esto es muy interesante, las municiones, lo último que leí fue que se levantaron más o menos en un 35% la cantidad demandada. Empezó la crisis y la gente empezó a comprar más municiones de armas. Eso está muy, muy interesante, ¿verdad? Y ahí sí ya se asocia a un tema bastante poco común o poco ligado al neocórtex. Yo pensaría que es un poco más instinto de supervivencia. Está bien, bien interesante. Y los alimentos, pues, ha mantenido, curiosamente, las primeras semanas incrementaron mucho algunos alimentos, pero han tendido en estas últimas semanas más o menos a mantener su demanda tradicional. Entonces, por este lado no ha habido mucha diferencia, más sin embargo, sí, claramente, y eso era muy esperable, que la gente se tratara como de reabastecer un poco en las primeras semanas. Esta es la curva del gobierno, ¿verdad? La curva que ha hecho el gobierno. La hicieron bastante bien, no sé si la hicieron con ánimos de mostrarla o le salió, pero en esencia es un comportamiento de crisis. Vean que la crisis, en este caso, quiten la palabra COVID, pónganla en crisis. A medida que la crisis aumenta, la economía tiende a caer en recesión. Esa V, ese comportamiento de V se conoce como el economic bounce o el rebote económico, y es la teoría básicamente que la crisis y la economía son contrapuestas. De hecho, si uno calcula, hace un estudio y toma las últimas 10 crisis y le aplica un coeficiente de correlación, llámese un Pearson o un R cuadrado o cualquiera de estos, un coeficiente de determinación, te va a dar una pendiente negativa. O sea, literalmente, cuando una sube, la otra baja. Entonces, sí, en efecto, aquí cada quien podría darse su criterio, pero si me preguntan a mí, yo creo que todavía estamos empezando la caída de la curva azul. O sea, como a la mitad del segundo, de donde dice contener, como no sé si pueden ver el mouse, como por encima del en, de abajo donde dice está en tus manos, de ahí para arriba, por ahí diría yo que estamos. Cada quien aquí puede hacerse su criterio. Hay gente que dice que no, que ya tocamos fondo. Hay otros que dicen que no, que apenas estamos empezando. Lo que sí creo que todavía no estamos atrás, afuera, ¿verdad? Todavía no estamos en el despegar. Entonces, qué complejo acá, porque realmente las medidas sanitarias son necesarias, son buenas, en eso sí, uno tiene que reconocer que se ha hecho un buen trabajo, pero a la par de una excelente gestión sanitaria, se está matando a la economía. Y es peligroso porque sin economía pueden haber incluso hasta más personas afectadas, hasta en salud, que por un virus, pero no puede descuidarse el virus tampoco. Entonces, qué complejo estar ahí, ¿verdad? Qué complejo tomar esas decisiones en ese momento y qué complejo tener que emitir un criterio, porque de cualquier decisión que se tome se va a afectar a alguien. Entonces es bastante complejo. Cierro con esto. Este cuadrito a mí me encanta, es un cuadrito que siempre lo usamos en lo que son charlas de finanzas personales. Es un cuadro donde plantea lo que es la prioridad alta y baja, el neocórtex, el límbico, gasto necesario e innecesario. Entre más a la derecha y arriba, esos son los gastos que hay que darle prioridad. Y entre más a la izquierda y abajo, son los gastos que hay que bajar. Hay que tratar de no usarlos, ¿verdad? Que hay que tratar, por ejemplo, el gasto por imagen, el simplemente aparentar, ¿verdad? O el gasto incoherente, no sé, de comprar en tiempos de crisis cuando tengo que pagar hasta la hipoteca, comprar una tasa de colección, edición limitada y endeudarme hipotecando la casa para pagarla, ¿verdad? Una cosa así, o sea, que ustedes dicen, Dios mío, pero ¿por qué lo están comprando? Son gastos emocionales, ¿verdad? No quiero decir que sean erróneos, cada quien tiene derecho pues, a gastar como mejor le convenga, pero lo cierto del caso es que son innecesarios y no tienen una prioridad alta. Sin embargo, por ejemplo, la deuda apalancable, el gasto operativo del día a día, el ahorro, vean que el ahorro debería estar bien arriba, no es prioritario, pero es
más prioritario que otras cosas, ¿verdad? Siempre tratar de mantenerse como por acá, arriba, ¿verdad? Deuda apalancable, gasto supervivencial, son como los gastos que uno casi siempre en lo que es neurofinanzas trata como de recomendarle a la gente que se mantenga. De mi parte, pues, sinceramente ha sido todo un gusto. Espero que les haya gustado, espero que se hayan podido, pues, llevar un poquito de conocimiento. Aquí les dejo el contacto de Daniel Fonseca, quien fue quien nos hizo la introducción, y para cualquier información adicional o cualquier tema que quieran, pues con todo gusto, ¿verdad? De mi parte, pues encantadísimo, muy agradecido por su atención y quedamos por acá. Creo que abrimos el tiempo para preguntas, me parece. Sí, Juan Diego, muchas gracias por tu presentación. Invitar a todos, el día de mañana arrancamos el programa de Neuromarketing, donde vamos a tocar este y varios temas más con una de las colegas de Juan Diego, la señora Silvia Campos. Por acá Rodrigo Aguilar nos dice, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar y conectar con tus públicos en momentos de crisis? Juan Diego. Sí, ahí vamos un poco al tema de comunicación. Qué complejo acá y muy buena pregunta, porque mucha gente utiliza la crisis incluso para manipular la comunicación y hacer que la gente le llegue. Lo cierto del caso es que cualquier factor emotivo, canciones, poner personas, el tema de poner una persona en un anuncio viendo a la cámara y poner música emotiva, eso te va a conectar con el público. Lamentablemente, bueno, para bien o para mal, igual que cada interpretación, la parte racional en crisis no funciona mucho. La parte racional tiende a tener menos impacto en comunicación que en la parte emocional, ¿verdad? Sin embargo, depende mucho del contexto. Si lo que queremos estamos a cargo de, por ejemplo, de medidas sanitarias, el enfoque tiene que ser racional completamente, tiene que ser informativo. La información tiende a subir la sinapsis y tiende a bajar los químicos. Pero si lo que querés es generar, más bien, en el buen sentido de la palabra, aprovecharme de la crisis y poder vender mi producto, el enfoque debería ser más bien emocional. Canciones, personas viendo la cámara, música emotiva, ¿verdad? Que más bien capten como esa atención. Ahí más bien estaríamos aprovechando la crisis y utilizando ese elemento emocional para efectos de poder llegar a la persona. Por acá, gracias Juan Diego, por acá Eric Murillo nos dice, de forma neuroconductual, ¿qué motiva a las personas a justificar y a pagar impuestos de forma religiosa? Ya que en la economía se conocen a los impuestos como una pérdida irrecuperable para la sociedad. Sí, esa es muy buena pregunta, Eric. También, en efecto, vamos a ver, en tiempos de, el impuesto en esencia, ¿verdad? El impuesto es una contribución impositiva, como el nombre lo dice, una cuestión no negociable y que el impuesto se paga en función de recibir algo a cambio, ¿cierto? El impuesto no es un tema solamente de pagarlo, sino yo tengo el derecho de recibir algo a cambio. En tiempos de crisis sucede un fenómeno muy interesante. Estamos claros que los impuestos a nivel de demanda agregada no agregan, más bien desagregan. Más bien, incluso si vos ves la ecuación, es por uno menos los impuestos. O sea, te quitan ese poder de demanda agregada individual y de demanda agregada a la persona. Es curioso porque en tiempos de crisis la persona acude al Estado, ¿cierto? Acude al Estado y acude a esa protección, ¿verdad? Y es todavía más curioso que en aras de utilizar ese temor a la crisis se quiere incluso abusar de ese cobro de impuestos. Entonces, realmente es una respuesta muy dada casi de forma instintiva temerosa, porque es, yo pago impuestos, pero Estado, protégeme. Y es un poco el tema del contrato social de Rousseau, ¿verdad? Donde yo renuncio a ciertas cosas, a ciertas libertades, en aras de que el Estado me proteja. Que eso va totalmente en contra del tema del liberalismo y va totalmente a favor del tema del socialismo. Nuevamente, puntos medios, ¿verdad? Puntos medios. Pero en efecto, el impuesto te quita valor como persona, te quita poder de demanda y en esencia lo que hace es enriquecer más al Estado. Digamos que justificable o no en tiempos de crisis, pareciera que se utiliza en función del mismo temor que ocasiona la crisis para, bajo ese mensaje de Estado, ayuda, ¿verdad? No lo estoy justificando ni remotamente, pero sí es como pareciera ser que va por ese lado el tema de los impuestos. Ok, tenemos algunas otras consultas por temas de tiempo. Vamos a quedar por acá, Juan Diego, si te parece. Y vamos a responderles con mucho cariño vía correo electrónico. Nada más nos dejan su contacto, su pregunta, y con mucho gusto el doctor Juan Diego Sánchez les estará haciendo llegar una respuesta científica
pues, o conductual a sus preguntas. Invitarles cordialmente nuevamente al programa de neuromarketing que arranca mañana, son los últimos espacios. Invitarles muy cordialmente, esperamos verles pronto. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, a la orden, encantado.